pedí que pidieran la palabra a través del chat. Pero por supuesto, sí, así es. Sí, esto de todas formas es un proceso también de aprendizaje. No es tan fácil estar con 120 personas desde diferentes lugares que muchas quieren expresarse y plantear sus opiniones, ojalá por supuesto aterrizadas en lo que se está hablando. Pero sí, por supuesto, esto también es sentido común. Lo que dice el compañero es cierto, entonces pues bueno, por favor pues tengamos en cuenta esa situación. Lo que han planteado es muy relevante, obviamente basado en las experiencias regionales que ustedes tienen y conocen en esos territorios y por supuesto en todo lo que está aconteciendo. De eso se trata también. No es de decir un concepto y que la decisión está por allá. No, 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 de aterrizarlo en las políticas que se están implementando en este momento y que por supuesto generan debates profundos, complejos, difíciles y que así tengan buenas intenciones, como decíamos, pues también pueden generar eh, eh, resultados no pensados, ¿no? Y que pueden ser vistos como negativos también. De hecho, también una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es no tener el complejo de Adán, o el síndrome de Adán que llaman, de pensar que con uno arrancó todo y que llegó un gobierno con determinadas características y entonces la mirada con respecto a una situación en particular es completamente diferente. No, a la hora de la verdad, yo sí creo que en muchos casos algunos gobiernos, sobre todo los de corte liberal, y liberal en el buen sentido de los términos, digamos en una perspectiva socialdemócrata, como se ha habido en Colombia, con sus más y sus menos, pues ha tenido situaciones similares a lo que se ha intentado implementar ahora. Me decía la compañera del Cauca, pues sí, de la necesidad de, por supuesto, que se le brinden a las personas en los territorios alternativas de vida para que puedan hacer el tránsito a los cultivos o la producción de sustancias legales. Claro, por supuesto, está muy bien. Ustedes se pueden a leer lo que era el plan nacional, ¿qué? El PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, gobierno Barco, y creo que arrancó en el gobierno Betancur, que era un gobierno de corte conservador y que tuvo muchos inconvenientes, pero que tenía una política social que para algunos era de avanzada en su momento, intentó acuerdos de paz, bueno, en fin. Y pues tiene muchas similitudes con lo que está tratando de implementar ahora. Pero ¿qué pasa? Es 40 años después y ¿qué ha pasado? Es muy difícil. Entonces es una situación muy complicada. Entonces uno también dice, bueno, sí, tenemos que aplicar políticas públicas que sirvan de pañitos de agua tibia, que amainen la situación difícil, que apuesten por un proceso de construcción que obviamente como los procesos de construcción no tiene que ser inmediato, sino paulatino y poco a poco, pero de pronto lo que se requiere son decisiones de más fondo, ¿no? Más profundas y que vayan más allá de simplemente una compra una vez de una producción o porque llevamos en serio 40 años diciendo que sí que hay que desarrollar los territorios para que la gente no tenga la tentación, como lo dicen también como en una lógica judeocristiana, de involucrarse con los cultivos de coca o, como también se dice, hacer el tránsito también a otras cuestiones como la minería, como decía ahorita la compañera recientemente. Porque es cierto, o sea, cuando baja el precio de la coca, mucha de la gente se mete a la minería ilegal y viceversa y todo eso. Entonces es un asunto muy complicado que por supuesto, cuando se toma una decisión para una política pública, se tienen que tener en cuenta las múltiples variables que existen. En ese sentido, yo quiero hacer una pregunta a una persona que opinó en el chat, que se llama Diego Alejandro Suárez y que dice que el asunto es identificar e implementar las estrategias para territorializar las políticas públicas con enfoque diferencial y étnico en armonizar estos saberes. Es muy de la mano de lo que decía la compañera, pero sí me gustaría que nos aportara algo. Pero bueno, antes de Diego, sí, José Valencia Luna, por favor, que había protestado y que, bueno, quiere expresarse también. Por favor, José.
Bueno, qué pena con por la protesta, ¿no? Pero yo No, pienso no, de no, que está en su derecho y está bien. sí, yo pienso que ese diplomado se caracteriza mucho por eso, por la falta de cultura nuestra, ¿no? Entonces, pienso que una de las causas que debemos tener en cuenta es eso primero, ¿no? Segundo, en respecto a la coca, mi punto de vista es el siguiente, que no se debería apoyar a los cultivos ilícitos, por el contrario, se debería apoyar a los cultivos lícitos. Sí, o sea, hay mucho campesino, y eso me consta, conozco mucha gente, tanto en la parte ilícita como lícita, de que el que cultiva lícitamente realmente hay muy poco apoyo. Hasta el momento no se ha visto mucho. No hay capacitaciones, no hay apoyos, por ejemplo, con créditos blandos. Se habla mucho, ¿no? Pero la verdad no ha llegado. Entonces, si apoyamos realmente a lo que es los cultivos lícitos, capacitamos, acompañamos, se puede fomentar algo positivo para que la gente que trabaja con esa parte ilícita mire que es mejor trabajar con lo lícito, ¿sí? Pero si apoyamos lo ilícito, ¿qué está diciendo usted? Está premiando a los que hacen cosas malas, a los que están con lo ilícito. Además, yo conozco personas que trabajan con esta parte ilícita. ¿Y qué pasa? Van con ayudas, con capacitaciones, les entregan ayudas físicas, monetarias. ¿Qué pasa? Las reciben, las toman, las consumen, las regalan, las botan y siguen exactamente lo mismo. O sea, eso no es una solución. Desde mi punto de vista, no es eso una solución. Para mí la solución es apoyar a lo lícito, a los campesinos que estamos con la parte legal. Más capacitación, más apoyo, más ayuda, etcétera, etcétera. Ese es mi punto de vista. Gracias. Con respecto a eso, lo de la decisión y lo que estábamos hablando de los valores y los objetivos, bueno, veo varias manos levantadas, supongo que quieren hablar con respecto a eso. Obviamente, y bueno, y les reitero que por favor, los que levanten la mano, pero ya hablaron, entonces bajen la mano ahí. O sea, simplemente le dan clic a la manito, entonces la bajan, así como la quieren subir. Entonces, bueno, por aquí vemos a Patricia Vanegas. Por favor, Patricia. Gracias, profe. Muy buenas tardes para Buenas todos. tardes. Pues mi aporte es que pienso que los cultivos de coca se ven ya no ver ilícitos, sino que hayan políticas públicas para que los vuelvan lícitos, pero con beneficios hacia, hacia bueno, para que ellos sean ya producidos con fines científicos, con fines ya de sanación, de curación, porque tengo entendido que bueno, esos cultivos atacan a los campesinos que los cultivan, pero tengo entendido que Estados Unidos sí tiene 6 cultivos grandes en Colombia, porque es donde se da la planta bendita, que en sí no es como le han dicho que es maldita, porque es una planta muy bendita, porque el 80% de los medicamentos los sacan de esa planta, tanto medicamentos eh, psiquiátricos, medicamentos para los dolores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, la han llevado hacia su proceso de mal funcionamiento, porque la han llevado hacia hacer ya drogas, que eso sí ya es perjudicial para la salud, pero no le han tenido en cuenta los beneficios que en realidad la planta tiene. Entonces, esas tierras, esos territorios, lo que hacen es, el gobierno anteriores, bueno, por ejemplo, este gobierno se estaba escuchando, los territorios lo que hacen es atacar para que se maten entre ellos mismos. En esas zonas hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, a pesar de que esa planta, según, trae muchísimos beneficios económicos. Entonces, se debería de tener en cuenta que se han escuchado los territorios, se implementen, primeramente organizarlos, luego implementarlos hacia su producción que sea beneficio, como anteriormente dije, científico, de sanación, de curación y alimenticio, que tiene muchísimas propiedades vitamínicas la planta, ¿sí?
Y bueno, ese es mi aporte para todos. Gracias. Muchas gracias. Recuerden de todas formas de que las intervenciones se contextualicen lo que estamos hablando de la decisión, ¿no? Desde los objetivos, los fines y desde los valores, ¿no? Eh, de todas formas, ahí hay puntos de vista encontrados un poco, ¿no? Que son bien interesantes porque, claro, yo creo que ningún gobierno, incluso los más nefastos, esos que chuzaban y esos que estigmatizaban, pero ningún gobierno creo que al menos conscientemente pues busca que sus medidas y políticas sean perjudiciales para la población o por lo menos para la población a la que quieren llegar, ¿no? Pero a veces los resultados no son los esperados porque hay un montón de variables que a veces se desconocen, no se tienen en cuenta o se minimizan. Entonces un compañero pues decía precisamente, o una compañera decía pues de la dificultad que puede generar en la compra de de una cosecha ilegal, ¿no? Pues que es ilegalizada de coca, porque eso incentiva a otra gente a que siga cultivando. Dice, nos van a comprar, entonces cultivemos. Y además nos compra el gobierno, ya no nos persiguen, entonces mucho mejor. Eso podría incentivar para algunos el cultivo de coca, ¿no? Y entonces, claro, los que tienen cultivos lícitos y que no están metidos en eso y que están por allá y que tienen la terrible dificultad de que les compren su cosecha de yuca, de plátano, de lo que sea, de cacao. Y entonces dicen, ¿y entonces qué nos pasa? Una compañera hablaba del PENIS, del Cauca, y precisamente uno de los problemas que ha tenido el PENIS en la implementación es que hubo gente que empezó a cultivar coca porque pues para meterse en los programas de erradicación y sustitución del PENIS. Entonces, son variables y son situaciones que son complicadas que hay que tener en cuenta. Otro compañero pues también decía pues que la solución es ir mucho más allá de lo evidente y es precisamente acabar con esa ilegalización. Lo que pasa es que esa situación, claro, es una postura interesante, pero eso no dependería solamente de Colombia, que tiene una serie de acuerdos bilaterales, multilaterales, convenios, compromisos, entonces sería un proceso que no sería cuestiones inmediatas. Claro que ustedes ven lo que dijo Petro, y pues sí, ahí el revuelo y toda la gente, y María Fernanda Cabal dirá barbaridades, y la oposición política dirá cosas espantosas, sí, pues obvio, pero es que van a decir cosas espantosas de cualquier cosa. Entonces, pues a la larga, pues no importa. Pero pues ustedes se dan cuenta que a la larga la toma de decisiones sí es posible y lo que se piensa de pronto que no se puede hacer tan simplemente, pues a la larga de pronto sí se podría hacer. Entonces, pero no olviden tener en cuenta la, una decisión y su objetivo y una decisión y los valores que acompañan a esa decisión. ¿Por qué se toman? O sea, ¿qué hace que alguien piense que esa decisión obedece a un marco general de una política y a un objetivo de un gobierno? Claudia Ortiz, por favor, Claudia. Hola, buenas tardes, profesor. Ya le Buenas había tardes. puesto varias veces en el chat las mismas dos inquietudes. No sé si usted me las pueda resolver al respecto de la compra de la hoja de coca. Pues por un Cuéntame. lado, yo estoy por la legalización, me parece que sería la única salida, pero me imagino lo complejo que es y por eso quería preguntarle. ¿Es posible, por ejemplo, a un nivel regional hacer un acuerdo con los demás países que están afectados por este mismo fenómeno del narcotráfico? ¿Eso sería posible? Y la otra pregunta es, el presidente Petro explicó qué piensa hacer con la compra de esa producción. O sea, ¿hay algún objetivo con esa producción? Gracias. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Y como el chat es tan largo, no vi, pero pues te agradezco que hayas hecho las preguntas. Mira, la verdad, yo me acuerdo
cuando planteaban la idea del metro de Bogotá, no hace mucho, y entonces salían los enemigos del metro a decir que era imposible hacer un metro en Bogotá, que no había plata, ¿no? Lo mismo que pasaba con la ley de víctimas, ¿no? Entonces que no hay plata para una ley de víctimas y todo. No, mentiras, eso es voluntad política. Y si bien Colombia ha firmado varios acuerdos, tratados, convenios internacionales, unos que son vinculantes y que son muy grandes, ninguno de esos convenios va en contra de la Constitución Política de Colombia, que además es una constitución que está adscrita pues a las convenciones de derechos humanos, una constitución progresista y de avanzada. En ese sentido, por ejemplo, la Corte Constitucional hace 30 años, la Corte Constitucional declaró legal el consumo de la dosis personal en Colombia. Obviamente los sectores más conservadores saltaron y pelearon y dijeron que, mejor dicho, que eso era volver drogadictos a los niños y bla, bla, bla. Siempre sacan a la reducida a los niños como que es una excusa como para generar impacto y escándalo. Y a la hora de la verdad no pasó nada. Pero Colombia fue de los países, fue pionera en esa situación. Una política completamente progresista que se empezó a implementar a pesar de que los gobiernos de corte conservador, tipo Pastrana, tipo Uribe Vélez, tipo Duque, estuvieron en contra de todo eso y trataron de devolver la situación. Pero la corte, una corte, sobre todo esa primera corte legendaria, pues planteó eso y dejó una cosa a Colombia como un país de avanzada en esa situación. Pero está el otro lado. O sea, sí, el consumidor, listo, ya no es visto como un delincuente, todavía está el estigma social en muchos casos, pero no es visto como un delincuente. Y de hecho alguien decía por ahí eh, pues, que el impacto de la droga puede ser peor, pero quién sabe, o sea, uno va a ver cómo la gente devuelve cuando emborracha a punta de aguardiente, eso mejor dicho. En cambio, cuando la gente consume, por ejemplo, marihuana, es una cosa más pacífica, pero bueno, ese no es el tema realmente, es otra cosa. Y así ustedes me dan mechudo y barbudo y todo, no, yo no soy consumidor de ninguna sustancia ilegal, puro alcohol, pero bueno, es otra cosa. Pero entonces, sí se puede, no, sí, sí, es verdad, pero, ¿qué? Pero pues a la hora de la verdad sí se puede lograr Per- cosas, sí se per- pueden generar cambios. Perdón, Claudia, Perdón, termino y ya sigo, ¿sí? Claudia, yo sigo y ya te doy la palabra, ¿listo? Eh, y, y en ese sentido, yo sí creo que es posible que un gobierno con voluntad de hacerlo pueda generar incluso pactos regionales sobre el cultivo de hoja de coca. Un compañero mencionaba, pues Coca-Cola no es el principal importador de hoja de coca, pues porque hay, bueno, de hoja de coca a Estados Unidos sí, porque es que Coca-Cola importa hoja de coca legalmente. ¿Y por qué? O sea, para que ahorita, yo no sé si ustedes han visto, hay una demanda entre Coca-Cola y una empresa que se llama Coca-NASA por el uso de la palabra coca en sus productos. Coca-Cola quiere tener el monopolio del uso de la palabra coca y Coca-Cola usa hoja de coca para hacer la Coca-Cola porque si no usara coca, pues no podría usar el nombre Coca-Cola. Ese es el asunto. Pero es absurdo, porque esa planta pues pertenece a la humanidad y ninguna empresa privada y menos una empresa gringa tiene que tener el monopolio del uso de eso. Entonces sí creo que desde el gobierno se pueden hacer las cosas. Y la compañera preguntó otra cosa que no me acuerdo qué era. ¿Qué era que me olvidó? ¿para qué objetivo tiene la compra de la hoja? O sea, el presidente explicó en qué se va a aprovechar esa producción. Pues la verdad no sé, porque yo es mera especulación. Yo vi la noticia ayer, vi el video y mucha gente me comentó, pero no sé, pero supongo, pues bueno, había un proyecto desde la Dirección de Institución que además, pues creo que no se siguió desarrollando, que era para el uso de abono para otro tipo de cultivos, pero pues a la hora de la verdad la coca como abono, eso es simplemente como más bien una cuestión simbólica de usar la coca para algo que no sea la cocaína, ¿no? Independiente del consumo ancestral y el mambeo y toda esa cosa que es una cosa histórica y cultural, pero que en Colombia no es muy extensa en la población. ¿No? Este no es el caso de Bolivia o incluso de Perú.
Pero pues yo creo que la oportunidad es mostrar que la hoja de coca, y hay una gran cantidad de productos de coca que son beneficiosos, y pues uno siempre compra el té de coca, pero hay cremas, hay aguardiente, hay ron, hay cerveza. Yo compro Coca-Cola y compro Coca-Sec a la gente de Cocanasa, y son productos que son interesantes. También pues mejor dicho, la estigmatización a estas sustancias es lo que ha generado que no se utilicen para muchas cosas. Entonces yo creo que sí se puede, pero en ese sentido y en ese contexto también valdría la pena entender claro, que una decisión de este tipo pues puede generar diferentes efectos, incluso efectos distintos a los que se espera que tengan. Pues, profesor, es que precisamente creo yo que para bajarle a la polémica y a la crítica, el presidente podría explicar muy bien en qué se va a aprovechar esa producción, ¿no? Y asimismo, pues hace que todas las personas que participan en esto, desde los cultivadores y todo, le empiecen a ver otra proyección a su producción y una vía posible para también hacerle la guerra al narcotráfico y a estas bandas criminales que los tienen azotados a ellos también, ¿no? Claro, pero entonces ahí es un asunto, y yo siempre busco a lo que estoy diciendo. O sea, la discusión está interesante, pero yo les pido que tengamos presente el concepto de decisión, y como lo estoy en el fin y el valor, ¿no? Estamos hablando de eso. Mejor dicho, estamos hablando de cuestiones conceptuales, pero aterrizadas en una política pública específica, y eso es lo que hace interesante este diálogo, que lo aterricemos en muchas cosas. Tengan en cuenta siempre eso. Pero entonces me voy a ir más atrás, que yo quería, porque ya vi que no va a alcanzar el tiempo, porque estamos prácticamente en la primera página A de la ver, exposición. profe. No, pero no me interrumpas, espérate, yo sigo y ya hablas tú, ¿sí? Y que en eso sí hay que tener, pues, obvio sentido común, ¿no? De la interrupción, y sobre todo de quien está moderando y dando la charla. Sí, esta es la primera página y son muchas más cosas, y se habla de que es política, que hablan muchas más cosas así. Pero con respecto a lo que estamos hablando, a la larga, ¿qué es lo que pasa? Hay políticas públicas específicas y hay decisiones específicas que se ponen con respecto a... No, pero sí, por ahí me está diciendo que sí, que ha faltado adecuadamente los conceptos y ha faltado el orden. No, porque es que estamos arrancando, y esto es estamos hablando simplemente de la decisión, y lo estamos contextualizando en lo que dijo Petro con respecto a la compra de coca del plateado. Estamos simplemente en el primer concepto. Es decir, no creo que sea falta de orden, todo lo contrario. Yo creo que vamos organizados y vamos caminando hacia lo que queremos decir. Y precisamente lo estamos, y yo espero que ustedes lo entiendan de esa manera aterrizada en una política pública, el concepto de decisión, y a qué apunta una decisión, y a qué apunta, y qué rodea una decisión. Y precisamente entonces lo que les decía era que una decisión que se toma, vamos a comprar la producción de coca en el plateado, está enmarcada en una política pública más amplia del gobierno, que cuál es la nueva política de drogas del gobierno, ¿no? Que primero tiene en cuenta que los campesinos no son delincuentes, no se estigmatiza al campesino cocalero, al campesino productor de coca, ¿cierto? No se criminaliza, que eso pasó durante mucho tiempo y era una cosa terrible. Entonces, eso está enmarcado en esa situación, ¿no? Y segundo, está enfrentando una situación de crisis social. Es que durante los últimos 2 años hubo una profunda crisis económica, porque el negocio de la coca estaba teniendo serios problemas. Y yo tengo como 15 hipótesis al respecto, que no es el caso mencionarlas, pero una de esas era la sobreproducción y la sobreoferta. Se salió un actor que regulaba en muchos casos esa actividad, que eran las FARC, y, y se empezó a cultivar de forma atomizada en muchos lugares, y además la producción también creció en otros países del mundo. Incluso en Centroamérica están cultivando coca, que eso es un hito, eso no pasaba, eso es una planta andina. En Guatemala han encontrado hojas de coca. Entonces,
es una situación complicada, entonces, pues bueno, se tiene que apoyar a esa población para que la, la situación de crisis se amaine y ese tránsito a cultivos y productos legales pues no sea traumática, porque a la gente no le pueden decir, no, listo, deje de cultivar y entonces ya, todo bien y entonces después cultivo otra cosa. No, eso es un proceso. Esa es la idea que ha tenido este gobierno con respecto a eso. Una sustitución gradual y ojalá de manera colectiva, porque es mucho más fácil que colectivamente pues los proyectos tengan éxito que los proyectos individuales, que ese fue el error del PENIS que se instauró en el gobierno de Duque. Es una situación, pero todo eso de todas formas está contextualizado y ubicado en una política más grande que tiene connotaciones y dimensiones mundiales, que es la guerra contra las drogas, impuesta desde Estados Unidos por el gobierno de Richard Nixon en 1971 y que desde el gobierno de López Miquelsen, que era reacio en un comienzo, pero después lo acató, siguiendo por Turbay y todo el resto de gobiernos, se acató casi sin chistar, casi que sin chistar. De hecho, Ernesto Samper, que desde la ANIF, él planteó en 1979 la legalización de la marihuana, porque antes el diablo era la marihuana, aquí fumigaron con un exfoliante que se llamaba Paracuat, la Sierra Nevada. Él propuso la legalización de esos dineros y toda esa cuestión. Ya cuando fue presidente con el escándalo del proceso 8000 y toda la situación, le tocó apelar a la política represiva y fue el presidente que más fumigó y que más generó pues esos prejuicios a la salud humana y al medio ambiente. Entonces, esto también está en un contexto de una política mucho más grande que ha sido la política de drogas instaurada en el mundo. Desde hace rato ya, desde hace unos 15, 20 años, se está planteando políticas alternativas. Antes solo se planteaba desde la academia, de pronto algunos sectores progresistas del periodismo y no más. Pero ahora algunos gobiernos están planteando cosas diferentes. Pero muchas veces lo hacen los presidentes cuando dejan de ser presidentes. El gobierno de Santos planteó tímidamente que había que buscar otras alternativas y el gobierno de Petro lo está diciendo. Sin embargo, la política de drogas del gobierno de Petro sigue siendo prohibicionista. Es decir, la mirada del gobierno de Petro es que hay que acabar con los cultivos porque los cultivos son malos. Los cultivos de coca y bueno, y de amapola y de, bueno, y de marihuana recreativa si es el caso, porque son malos. La pregunta es, ¿son realmente malos? Al final, ¿qué? Estamos apelando a pañitos de agua tibia. ¿Qué hacer cuando existe un valor, una situación de valor más amplia y que genera que, que las acciones se lleven a cabo sin mayores cuestionamientos porque ya se asumen como absolutas? En, en esta primera diapositiva hay una situación que dice que las decisiones también están enmarcadas en el contexto de acciones sociales afectivas que son emotivas o determinadas por sentimientos, ¿no? Yo tomo una decisión y hasta esa decisión puede ser loca porque, mejor dicho, porque es lo que me mueve el corazón y es lo que yo considero que es lo justo y voy a luchar por eso, ¿no? Y eso lo hablaba Max Weber en Economía y Sociedad y por supuesto él hablaba de los tipos de dominación, pero también la acción social tradicional que es determinada por una costumbre. Yo creo que en este momento la acción social con respecto a la política de drogas obedece a una costumbre. A nosotros ya nos metieron en la cabeza que, que fabricar cocaína es malo. Nos da vergüenza decir que Colombia es el primer productor de cocaína del mundo, pero los escoceses se enorgullecen de su whisky, los alemanes de su cerveza, los franceses y chilenos de su vino, y entonces pues estamos en esa situación. Tenemos unos valores impuestos y como decía alguna caricatura de los años 80, lo que conviene es ver más allá de lo evidente y ver críticamente qué es lo que está pasando para que la toma de decisiones para generar políticas públicas sean efectivamente positivas y generen verdaderamente un cambio, no que sean pañitos de agua tibia. Claro, esos pañitos de agua tibia pueden servir en algún momento para paliar situaciones, pero no para solucionarlas de fondo. Es un asunto interesante que genera pues obviamente todas las interpretaciones que ustedes quieran y pues bueno, les voy a dar la palabra. eh, José Jaramillo, por favor. José no está disponible, entonces Victoria Córdoba.
Victoria, sí. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Es muy importante que se haga un análisis geopolítico en términos de el manejo de el narcotráfico, del uso, de la legalidad y legitimidad del uso de las sustancias psicoactivas en los diferentes lugares del mundo, porque Colombia es un punto sobre el cual se tienen muchos ojos. Entonces no se le puede pedir a Petro que empiece a manejar una mirada en que no haya ninguna medida prohibicionista, teniendo en cuenta que de hecho la política de antidrogas, él es quien está tratando de darle una mirada distinta en el contexto internacional y está tratando de construir un liderazgo que pueda tener la suficiente fuerza e impacto para que esa voz que mira de otro lugar sea escuchada. Y cuando él va al Cauca y le compra compra la hoja de coca al campesino promedio del plateado, pues lo que está haciendo es darle relevancia a su visión de no atacar a ese pequeño productor y él sigue en la lucha contra el narcotráfico a niveles generales. La caída pues la caída del mercado para muchos narcotraficantes se ha visto delimitada precisamente por su lucha, que ha sido políticamente muy claro al plantearlo. No escuché el discurso de él cuando planteó que iba a hacer la compra de hoja de coca, pero si no explicó seguramente pedagógicamente si deben hacerse una ampliación de las estrategias frente a esa compra, porque no creo que sea comprarles y ya. De hecho, la llegada de todos los ministros o de algunos ministros al plateado tienen un objetivo y es de hacer una intervención más, no llegar con bombombún, como lo hizo Duque a los escenarios de violencia en Colombia, ¿cierto? En el Chocó, cuando Quibdó llegaba con bombombún, esa era la propuesta frente a las masacres que se daban. Entonces, creo que tiene una visión muy, muy interesante que al no escucharla en su integralidad, pues nos quedamos cortos en el análisis. Es eso, muchas gracias. De acuerdo, Victoria, yo creo que sí, efectivamente solo se oyó el anuncio y de pronto alguito más, pero no hemos escuchado todavía la ampliación de esa propuesta, cómo se va a llevar a cabo. Pero lo que tú dices va muy en la vía de lo que dice Claudia Ortiz, que el presidente está dando un primer paso, yo no sé si para la legalización, pero por lo menos para la regulación, ¿no? Y bueno, y la regulación a la larga es un paso para la legalización, que obviamente en el marco también de la implementación de la política no se puede dar de la noche a la mañana, poco a poco se tiene que dar. Es una situación muy compleja en la que Colombia ha estado involucrado desde hace mucho tiempo. Y hay una cosa que también es muy cierta y que tú misma, Victoria, decías, y también lo dice Claudia, y es que a pesar de que los medios hegemónicos no le han dado mucho énfasis a esto, pero sí es cierto que Colombia en el contexto internacional está ejerciendo, bueno, además de lo que está pasando con el genocidio en Gaza, donde se ha tenido un liderazgo que ha sido un poco más visible, por lo menos para los medios hegemónicos acá que quieren criticar y todo eso, pero también hay un liderazgo frente a lo de la política de drogas y se busca un cambio de paradigma. Claro, uno a veces desde afuera uno quisiera que la cosa fuera inmediata y que se diera más rápidamente, pero precisamente también desde el gobierno se entiende que los cambios, mejor dicho, se los voy a poner en términos concretos, ya no somos revolucionarios sino reformistas, estamos en el gobierno y entonces los cambios tienen que darse poco a poco.
poco a poco entendiendo las diferentes dinámicas que existen. Pero Colombia sí fue líder en una situación clave con respecto a eso, y es que ya el consenso que existía anteriormente de un mundo libre de drogas ya no existe. Y ya se entendió que un mundo libre de drogas no será posible. Y que lo que se requiere es más bien enfrentar, regular, claro, se puede entender que sí, que las drogas son nocivas, que lo que sea, que eso también es un tema de discusión, y hay gente que habla precisamente de consumo problemático, consumo no problemático, que es otra discusión, pero, pero ya se entiende que es una realidad con la que se tiene que convivir, y que más bien se tiene que asumir esto como un asunto de salud pública y no como un asunto criminal, que es muy interesante. Les agradezco mucho estas visiones. No, pero la legalización del consumo, Victoria, de marihuana, ¿no? El consumo recreativo de marihuana. Pero aquí en este caso estamos hablando, porque digamos que a la hora de la verdad lo de la marihuana ya hay un consenso mucho más amplio. De hecho, el Congreso colombiano es mucho más retardatario y godo que en muchos otros lugares del mundo, donde sí el consumo recreativo es permitido, incluso Estados Unidos, muchísimos estados tienen permitido el consumo recreativo. Pero sí, es un paso más allá. Pero también varios compañeros nos plantearon las dificultades que puede haber con respecto a esa compra, que también puede ser un incentivo para que otra gente cultive, un incentivo precisamente para que la economía se dinamice, porque ahora es el gobierno el que le está comprando. Pero de todas formas, esa decisión de Petro demuestra que sí se puede, que lo que muchos decían que no se podía, sí se puede, es solo tomar la decisión. José Jaramillo, por favor. Sí, buenas tardes. Yo llamo desde el departamento del Cauca. Adelante. Referente, están oyendo. Sí me escuchan, ¿no? Sí, Ah, adelante. bueno. Eh, Referente a la cuestión de la mata de coca, que pues la han denominado planta ilícita, pero según parece es el producto que sacan de ella es el ilícito, porque no lo transforman a lo que debe de ser. Entonces, las grandes poderes económicos son los que pues han podido manejar satanizando esta mata. Entonces, ¿qué pasa? Ellos como si la pueden manejar bien, porque pues ellos se pueden mover por todas las partes. Por ejemplo, acá en el departamento del Cauca tenemos problemas casi en todos los municipios por ese problema, entre ellos no solo en Argelia, ¿no? Porque ese sendero de Argelia, de todo lo que es el Micay, pues tiene, pero para acá, para el otro sector, con la cuestión de la marihuana también. Entonces, pero ahora le han puesto más cuidado a, a la coca que a la marihuana. ¿Ves? Pero ¿quién sataniza o quién le cambia el nombre a eso? Pues el poder económico. Porque, por ejemplo, Estados Unidos se queja de la producción de coca en nuestro país, pero ellos les duele es como país capitalista que les salgan los capitales de allá. Porque si ellos estuvieran en la voluntad de que eso no se produjera, como que sacaran un producto ilícito de la coca, tenga la plena y absoluta seguridad que eso cambiaría. Pero ellos eh, no se afanan a eso porque pues yo me imagino que están buscando territorios y ya tienen territorio de sembrado de coca para que los capitales que salen a otros países que son productores del producto ilícito, se quede el capital allá. Entonces, por esa parte está como difícil. Pero si hoy un gobierno como es el de Petro, que vengo conociéndolo yo a él hace 50 años, porque trabajé al lado de él y sé cuáles son las propuestas de Petro, porque él así ha tenido la idea del cambio, no él solo, sino el grupo en que estábamos, el cambio, siempre ha manifestado el cambio, y el cambio es ese, el que, por ejemplo, el pronunciamiento que hizo ayer o la propuesta, compra de la hoja de coca. ¿Para qué? Bueno, es una propuesta, un proyecto, porque pues él tiene que llevar eso a otras eh, eh, manifestaciones para poder comprarla, porque él no puede decir, yo la compro, es una propuesta. Pero ¿quién satanizó eso? Los medios de comunicación de los grandes potentados que tenemos en nuestro país. Entonces, ustedes saben que la gente siempre escucha los medios de comunicación, Caracol y RCN,
que son los que satanizan lo que un gobierno como el de Petro quiere hacer bueno, porque ha hecho una cantidad de cosas buenas. Yo, por ejemplo, yo vengo liderando acá unos grupos acá en el Cauca, porque yo pertenezco a unas organizaciones como fue la organización campesina y una organización campesina y otra organización de vivienda. Uno se pone a observar y a analizar esa situación del gobierno. Él tiene voluntad política, pero desafortunadamente, pues ahí está el poder de esta que es precandidata a la presidencia, que son dos, que una es de acá del Cauca y la otra no sé a dónde fue, si es del Valle, o dónde está Carajadas, que se oponen al cambio que tiene Petro, porque si hubieran dejado que él, las propuestas que él tiene de cambio, las hubieran llevado a cabo, tenga la plena y absoluta seguridad que estaría el pueblo. Pero ¿qué le falta al pueblo? Y es que ellos no lo permiten, ¿cuál es? Que el pueblo se eduque. Yo puedo sacar la conclusión. En una organización hay 600 asociados y en la otra hay 500. Ya son 1000 asociados, de los cuales uno les dice, eduquémonos. Por ejemplo, este diplomado que es de educación para el cambio, no lo quieren tomar los jóvenes, sino casi, pues, por ejemplo, a la edad mía, yo le propuse a muchos que se hicieran inscribir a este diplomado. El único que está de este sector soy yo, y ya pues a la edad mía me sirve porque he aprendido muchísimas cosas y le llevo a mis comunidades. Pues. Imagínense que yo a los 82 años haciendo diplomados, cuando debían de ser jóvenes de 20, 25, bueno, jóvenes, para que explotaran esto que ustedes a buen modo tienen para indicarlos o enseñarnos a nosotros qué es este cambio. Entonces, pues para no estirarme más, porque ya el tiempo pues parece que está bastante cogido, entonces me le despido para la próxima dar una reflexión mejor, ¿no? Entonces, le agradezco a usted, profe. Siga entonces hablando. Sí, bueno, entonces resulta por ejemplo, la transformación. Nosotros acá hemos manifestado que la coca se puede transformar no en un producto ilícito, se puede transformar en un producto lícito. ¿En qué? Hay una cantidad de cosas que la coca puede dar, ¿sí? Hay para sacar abonos, para sacar cuestiones científicas, como decía la señora anteriormente. Bueno, infinidad de cosas se puede sacar de la coca, tal como la marihuana, ¿sí? Pues imagínate que la marihuana... Eso ya lo sabemos, amigo, pero Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Profe, ¿me puede hacer el favor de regalarme su número de celular? Sí, ya. No, José, muchas gracias por la intervención. Vamos a seguir hablando de eso. Y pues, hombre, yo sí creo que no, ese asunto de que ya lo sabemos todos, no. Hay muchas cosas que no se saben y precisamente aprovecho el conocimiento de las personas de las regiones para que nos cuenten sus propias experiencias, que son muy valiosas, porque están viviendo, como se dice en tiempo real, mucho de lo que está pasando. Y pues también es parte del respeto de escuchar a las personas que tienen muchas cosas que aportar. En eso sí, pues hay que ser empáticos, ¿no? Si estamos tomando una clase como esa. Yo sé que en la historia, en el activismo, en el debate, pues a veces pasan muchas de estas situaciones, pero sí agradezco lo que está diciendo José Jaramillo, porque además José también planteó una cosa que me hizo pensar en una situación que de pronto se quedó corta en lo que estaba planteando acá en esta primera diapositiva que yo les mostré. Y es que sí hay un arreglo en una decisión con respecto a fines y con respecto a valores, pero, y los fines que son los objetivos que se quieren, para lograr una cosa, eso ya hablamos, y con respecto a valores, ¿no? Y que se supone que los valores dignos como la ética, pero a la hora de la verdad, pues, están los intereses. Es que yo les puedo quedar tiempo para votar tanta corriente. Estados Unidos, que nos impuso en los años 70 la fumigación de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá con Paraquat, acabando además la producción de marihuana de allá y generando una crisis económica para mucha gente en ese momento. ¿Y qué pasó 30 años después? Que Estados Unidos estaba impulsando la legalización
primero medicinal y luego recreativa de la marihuana. Pues ¿por qué? Porque la plata se queda allá, el interés ya está allá y el consumo está naturalizado y normalizado. Esa misma situación podría ocurrir con la coca y con la cocaína, con el clorhidrato de cocaína, simplemente que hay intereses para que eso no pase. ¿A quién es el que menos le conviene que se acabe con toda esta política de drogas a nivel mundial? A Estados Unidos y a la DEA. ¿Cuánta plata recibe la DEA todos los años por cuenta de eso? O sea, hay un sistema establecido, además de contratistas, de asesores, de ayuda militar, de un montón de cosas que se ha implementado y que se ha montado pues precisamente para que no se acabe. Esa es la situación también que hay que tener en cuenta, ¿no? En todo esto de las decisiones y de las políticas públicas. Entonces, sí, que Petro haga un anuncio particular de que va a comprar la producción de coca en el plateado, claro, nos suena muy interesante. A los que tenemos una mirada más progresista con el tema de las drogas, pues nos parece fantástico porque puede, ya no criminaliza, no estigmatiza a los campesinos y bueno, y les da una alternativa también para que los campesinos pues busquen, que tengan un sustento. Pero está todo eso también en ese contexto, en ese marco internacional que ha sido muy difícil y que también hay que visibilizar. Entonces, sí, como decía una compañera, efectivamente Colombia se está ejerciendo un liderazgo y el paradigma se está acabando, pero también entendemos, como también decía la compañera, que sí, que está dándose un paso paulatino, poco a poco, para buscar que haya una decisión más de fondo con respecto a eso, que de pronto puede ir también en proponer una nueva conferencia de estupefacientes a nivel mundial. Muchas gracias por la intervención y bueno, quedan unas pocas personas. Les voy a dar la palabra a Aida, que quería interpelarme en una cosita muy puntual, pero por favor, sean breves, que ya vamos a acabar, solo para hacer este cierre. Muy breves, por favor, pero la idea es que todos puedan expresarse. Su número de celular. Muchas gracias. Nos falta una política pública al sujeto campesino para que la bancarización en Colombia sea más flexible, porque las asociaciones llegamos al banco, no, usted no cuenta con los requisitos. Entonces, ¿dónde está la flexibilidad para que el campesino cambie su vocación de cultivos ilícitos a los cultivos lícitos? ¿Dónde está la oferta que hay de comercialización para la transformación de productos? Porque la hoja de coca no es que sea mala, ella es alimenticia, ella es medicinal, ella es lo que usted quiera porque ella da incluso parte de artesanías. Entonces, todo esto es falta de un compromiso político y social y que ojalá nuestro gobierno actual, que es progresista, libertario, nos las dé. Muchas gracias. Esa era mi intervención. Muchas gracias, Aida. Erwin Alfonso Rojas, por favor. Buenas tardes, profe. Pues para aportar algo que quisiera decir que lo más importante y perjudicial de la hoja de coca es la producción del producto, la cocaína. ¿Y a quién más perjudica? A los jóvenes, a la población joven. ¿Por qué? Porque se adictan aquí a ese consumo y no es beneficioso para ninguno. Que tengan buena tarde, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Claro, ahí está también un punto de vista y precisamente pues también se dice pues del uso de los daños y los prejuicios que indudablemente genera el consumo de estas sustancias. Pero Aida, en silencio, pon en silencio por favor el micrófono, no lo olvides. Pero pues también uno dice, bueno, hay otras sustancias que son igualmente nocivas, pero son legales. Entonces ahí, ¿cuál es la diferencia? Prohibimos el azúcar, prohibimos el alcohol. Acuérdense lo que pasó en Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Entonces sí, una toma de decisiones del marco de una política pública pues genera toda esa cantidad de posibilidades que tienen que sopesarse, reflexionarse, tenerse en cuenta, pues para que la política pública sea exitosa y la decisión ayude a que esa política pública sea pues viable y benéfica para el país. Entonces, pues eso es parte del contexto de lo que hemos estado hablando. Martín David, por favor.
Bien, lo que quiero decir es lo siguiente frente a todo el tema que hemos venido tratando. Es que a este gobierno le ha tocado ir buscando corregir, por ejemplo, políticas cerradas, como ya lo habíamos visto en otras clases, como los del TLC, que empobrecieron al campo. Y ahora el reto es, digamos, ir de la producción como tal a la industrialización. ¿Por qué? Porque básicamente cuando el campesino cultiva café, cacao u otros productos, se encuentra con muchas barreras de precios, de todo esto. No hay industrialización, entonces hay que ir corrigiendo eso. Entonces nos vamos al tema de, en este caso, de lo rentable. Y en el caso de la coca, pues ha sido rentable, digamos, por mucho tiempo, pero en este caso ya se está buscando otras salidas. Y creo que la industrialización de la misma hoja de coca para diversos usos, como lo han dicho aquí, pues sería un elemento que acabaría con esa estigmatización. Entonces, pero no solamente digo yo para la hoja de coca, para los diversos cultivos, creo que tú lo mencionabas anteriormente, que hace una persona cultivando yuca, si cuando sale su cultivo no tiene precio y ahí nos volvemos como en un círculo eterno. Y yo creo que de fondo la apuesta tiene que ser por la industrialización de productos en general. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Completamente de acuerdo. Naudi García, por favor. Naudi, ¿estás? Sí, profe, Johanna... sí. Bueno, Naudi, dale pues. Buenas tardes, profe. Hombre, sí. Qué bueno que me dio la intervención. Sí, yo fui cultivador fuimos cultivador de coca acá en el Alto Sinú. Y como dijo, un acuerdo que nosotros tuvimos y fue una experiencia muy buena. Nosotros ahorita tenemos cultivo de cacao y nos está yendo muy bien ahorita con ese cultivito. Ahora tenemos ya 2 hectáreas de cacao y estamos vendiendo el kilito a 30,000 pesos. Entonces, perdón, pero Naudi, ¿ustedes han sido parte de los proyectos de sustitución del gobierno o no? Sí, el gobierno nosotros nos la arrancó y nos la pagó. Estuvimos en un proyecto que se llama Guardabosque. Ah, ok, sí. Y ahí nosotros nos colaboraron y ahora nuevamente el gobierno nos pagó eso. Pero como yo le diría, a mucha gente la coca no da plata, ¿no? Eso es un trabajo muy fuerte. A nosotros los pequeños no se le dará que se hagan los grandes. Y sí es bueno de que el presidente comprara eso sirve también para bonos. Como dicen muchas personas que hagan hoy, sirven para muchas cosas. Pero que sea poquito, porque de todas maneras, como dice otra muchacha, si cogen toneladas, siguen delinquiendo. Pero hasta para bonos sirve la coca para preparar enfermedades. Y en cuestión del tema suyo fue muy importante, que fue de la política. De todas maneras, yo estoy preparándome para eso. Yo quiero en un futuro ser un gran dirigente político y por eso me gustaría que nos regalara su número de teléfono para seguir contactado con usted, porque de todas maneras, aquí entre nosotros los líderes que somos que está el futuro de Colombia y de nuestro municipio. Claro. Entonces yo soy de acá de Tierra Alta, Córdoba, y estoy dispuesto a continuar trabajando como líder y gracias a esa clase importante que usted nos dio, porque hay muchas personas que no quieren que intervenga la gente, pero hay muchas cosas que uno no sabe y el que está hablando, aunque no sepa, hay que dejarlo porque de ahí dentro aprendemos nosotros. Entonces esa es la idea de que todo el mundo aprendamos de cada quien. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y bueno, qué chévere oír ese testimonio de una persona que ha estado en esta actividad y que pues tiene una experiencia personal de lo que han sido estas políticas que están implementando y que de todas formas, bueno, afortunadamente en su caso están teniendo éxito. Ahí yo puse en el chat, puse mi número telefónico por el que lo quiera tener. Y bueno, Ana Julia Bernal Enciso, por favor. Se me fueron las manos levantadas, a ver. Bueno, Jorge, dale, por favor. Gracias, profe, muy amable. Brevemente, yo veo que la solución a mediano y a largo plazo está en el mercadeo masivo. Definitivamente,
pañitos de agua tibia no van a cambiar los hábitos de vida de estas personas en ese sector como en el del plateado. Si se pudiera encontrar la forma de sacar un producto de consumo masivo, para un ejemplo, galletas de coca, que podrían y deberían tener muy buena aceptación en mercados del primer mundo, entre comillas, como Europa y como Estados Unidos, Australia, galleta de hoja de coca, galleta de coca, para que fuera masivo el consumo. Esa sería una forma de sostenimiento de una economía en términos a mediano y largo plazo para esas comunidades. Mercadeo, yo creo que es el apoyo que necesita el presidente en este momento para que la inversión que se va a hacer, importante en términos económicos, dé los resultados que la comunidad necesita. La comunidad necesita sostenibilidad a mediano y largo plazo. A corto plazo está solucionado con el apoyo del gobierno del presidente Petro, pero en 5 años, vaya que posiblemente vuelvan a las mismas malas costumbres o a sentirse constreñidos por la fuerza de los fusiles y de los traquetos que los van a obligar a volver a tener que sembrar hoja de coca. La transición de este proceso que está haciendo el presidente tiene que ser mínimo de 3 años el soporte para que lo que entre a sustituir estos cultivos, como sea café o cacao, digamos, básicamente, por ser tierras pródigas para estos productos, debe ser por lo menos de 3 años el sostenimiento hasta que empiecen a recoger sus primeros frutos. De ahí en adelante ya la comunidad difícilmente va a cambiar, pero por ahora tendrán que buscar forma de encontrar un mercadeo masivo de los subproductos de la hoja de coca, bien sea en el campo farmacéutico, que me parece muy interesante como sucedáneo de anestésicos, y en el campo de los alimentos con un producto de consumo masivo mundial que tenga un plus, un valor agregado, que es el de que se está apoyando a unas comunidades semi-indígenas, absolutamente rurales, que merecen el apoyo de toda la humanidad. Gracias, profe. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo y pues finalmente lo que yo les puedo decir es que claro, hay unos conceptos, se habla de política pública, se habla de decisión, pero todo eso tiene que estar aterrizado precisamente en lo que está ocurriendo en Colombia, en una decisión que anunció el presidente, que es parte de una política, digamos, particular, que está inmersa en una política pública más grande, que también está inmersa en el contexto geopolítico mundial. Y entonces, por eso, yo creo que es tan importante lo que pasó, ese anuncio. Y pues bueno, ahí hay que tener en cuenta las múltiples variables que ustedes están planteando. Y bueno, y para terminar, pues está la intervención de Elizabeth Estrada. Compañera Elizabeth, yo te doy la palabra para que participes y expreses lo que nos quieras decir. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi concepto va más centralizado. Estoy de acuerdo con los ya existentes los cultivos y en su transformación, pero no se puede llegar al monocultivo porque esto acaba los suelos y la biodiversidad, o sea, los alimentos que requieren diferentes animalitos y todo eso, y alternarlos con lo que los productos alimenticios, los ornamentales, las industriales, y haya un acuerdo, una vigilancia, ¿sí? Que haya control y se mantenga en el tiempo. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, completamente de acuerdo, estamos por el mismo camino y bueno, Claudio Ortiz dice una cosa muy bonita, es un paso provocador, lo importante es lo que va a mover con esto cuestionando al mundo, no nos asustemos, sí, pues si hablamos de cambio, que el cambio sea verdad y alguien por allá arriba también dijo, no podemos dejar de ser revolucionarios, la revolución sea lo que sea, nos hace caminar y nos hace pensar que el mundo sí puede ser muchísimo mejor. Entonces, sí, acojo esa expresión. Por ahí había otra Elizabeth que había alzado la mano, pero ya no la alzó la mano. Bueno, tú, dale. Sí, profe, fui yo. Fui yo,
a Elizabeth Neira, sí. Gracias, profe. Sí. Ya como para concretar, profe, pues la importancia de esta compra que quiere hacer el presidente de Cosecha al campesino es porque como no hay otro tipo de economía más fuerte, es como algo transicional, mientras se organiza la parte de cuáles van a ser los créditos solidarios que se le van a dar al campesino, o sea, pasar a unas economías lícitas. Entonces, hacer esta transición, pues no es fácil, ¿no? Pero la meta es comprar es la hoja mientras se va dando ya la posibilidad de hacer estos cambios que no son fáciles, pero que se pueden lograr hacer. Ese sería así como ya un aporte resumidito, profe. Gracias. Muchas gracias. Y sí, también hay quienes plantean que la adicción a la droga es peor que la adicción al alcohol y que bueno, es precisamente las dificultades que existen cuando se plantea una política particular. Pero también hay que ver precisamente que en ese contexto de valores y de intereses, pues también nosotros estamos inmersos en eso. El hecho de que la droga sea ilegal hace que la gente no sepa qué calidad de droga está consumiendo, hace que exista un estigma que no existe con respecto al alcohol. Es decir, hay muchas cosas que son complejas ahí que precisamente hace que la discusión sobre lo que Petro planteó pues sea relevante y que por eso yo lo haya querido contextualizar en este gobierno, porque además es un tema que conozco, pero es un tema que me interesa, pero que creo que también en la idea de una decisión y de una política pública pues tiene que ver. El compañero Azuagrovici quería decirnos algo, no levantó la mano, pero pues estaba en video diciéndome que quería hablar. Sí, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Sí, buenas Hombre, tardes. desde Bien. acá del municipio de Tierra Alta, al sur de Córdoba. Soy representante legal de la asociación Azuagrovici, una asociación campesina del municipio de Tierra Alta. Bueno, ¿qué le digo yo al respecto del cultivo de coca? El cultivo de coca de pronto los campesinos la siembran, pero al sembrar el cultivo de la hoja de coca, no tuvieron una capacitación. Se dedicaron a sembrarla, pero solamente como para recogerla, el producto, sí, de que convierte la cocaína, pero no se capacitaron en sus derivados que produce la hoja de coca, de los productos medicinales, de las bebidas, sí, todo lo que es derivado de la coca, por falta de conocimiento. Pero si ellos se hubieran capacitado sobre la coca, no estuviera pasando esto, sino que fuera un producto lícito, porque ahí donde falta el conocimiento de las personas y siembran a veces por sembrar, donde el que sí sabe le saque provecho a ese cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi asociación, por acá se puede dar el cultivo de canela. Ya hice una petición al SENA para que nos capacitara. Empezamos el martes ya a capacitarnos, gracias a Dios. Habemos 30 familias ahí en la asociación que nos vamos a capacitar. ¿Con qué fin? No solamente de sacar la canela, sino sus derivados, donde vamos a sacar todo lo relacionado con la canela. Que no nos vaya a pasar como la coca. Que la coca, solamente la coca y ya. No, nosotros vamos a hacer del cultivo de canela, sacar todos sus derivados, el jabón, la colonia, la aromatizante, mejor dicho, todo lo que es la canela. Entonces, porque cuando uno se capacita en algo que le gusta, ahí donde, si no se capacita, pasa lo mismo que con la coca. Entonces, capacitándose, ya uno sabe a qué va, a qué se va a enfrentar a uno y cuáles son sus ganancias de lo que uno está sembrando. Entonces, yo le pido a las personas, a los campesinos, disculpa, a los campesinos que cultivan coca, que tengan una capacitación y lo del presidente de la compra de la hoja de coca, me parece buena idea. Y como decía el compañero José Jaramillo, estoy de acuerdo con lo que él dijo. Es excelente, y el que lo mandó a callar, que ya lo conocía todo, vea, el ser humano
nunca alcanzamos de conocer. Todos los días estamos aprendiendo del otro. Aunque seamos muy profesionales, siempre aprendemos de un campesino. Entonces, esa era mi intervención, profe, y de todas maneras, muchas gracias. Me gusta su, cómo se expresó toda la dinámica de la clase suya, me gustó. Y las compañeras que tuvieron su roce, bueno, de eso se trata y estamos aprendiendo. Y un buen líder no es aquel que grita, ni el que grita más, ni el que no. El líder es aquel que se sabe expresar, sabe escuchar al otro, y aunque no tenga el conocimiento del otro, bueno, es aceptable, pero que el buen líder no es aquel que grita, sino que sabe escuchar. Gracias, profe. Muchas gracias. Todo es parte de un proceso en el que estamos y bueno, ahí vamos. Edilberto, quedan 3 personas para darle la palabra, Giovanna, Edilberto y José Luis Chamarra, porque ya nos tenemos que ir y se enfría la sopa que compañero me va a invitar a almorzar. Entonces, Edilberto, por favor. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra, profe? Muy bien, gracias. Dificultad por la señal, pues no puedo participar de la 11 hasta la 1, ¿no? Ya estoy aquí conectado. Es muy importante lo que estoy viendo, temas de cultivo ilícito, donde existen los territorios. Ya esto estuvo famoso que por momentos no sembran otras cosas, sino que era pura coca. Y hoy, gracias a Dios también, pues de tanto hablar a los líderes, nuestros jóvenes, los que cultivaban, pues ya hoy se ha cambiado todo de totalmente como en los resguardos indígenas. Y eso siempre hemos tocado que ya que ahora el gobierno se está cambiando coca a los productos, ¿sí? Para que sustentamos a nuestros niños que están existiendo. Porque, verdad, sinceramente, pues cometimos muchos errores. Las personas que estuvieron cultivando coca, pues era para perjudicar a nuestros jóvenes que cogían mal camino, que hoy, por tratar de eso, que varios no existen personas que quedaron válidos, que quiere decir que fueron pues basureros, pues a través de eso, de esa coca, ¿no? Y de esa marihuana también que ustedes estaban tocando. Entonces, hoy, por eso que estamos estudiando, para ir mejorando nuestra mente, capacitaciones de usted, pues le agradezco como diplomado también que estoy estudiando aquí, pues a través de usted. Le felicito, profe, que estoy atento en su discurso. Todos los compañeros lo que fueron hablando es cierto, ¿ya? Eso no es mentira, si eso es verdad, que hoy estamos aprendiendo de usted para mejorar nuestra vida. Entonces, pues, siempre esos cultivos de listo siempre traen nuestra guerra, ¿ya? Donde hay cultivos siempre están nuestros que tienen armas, porque también ellos viven de eso, ¿ya? Entonces, todo mirando eso, pues, dificultades que existen en los territorios, pues ya hoy, de tanto hablar de eso, pues ya hemos mejorado y estamos trabajando ya en el pancoger. Entonces, pues yo todos los motivos a nuestros líderes que están aquí en diplomado, pues quisieran que vayámonos trabajándonos para nuestros hijos que más adelante que pueden con su pancoger estudiar adelante. Que hoy el presidente Petro tiene muchos programas gratis, que eso no habíamos visto, ya, y hoy debemos de aprovechar. Muchísimas gracias, pues, para todo. Feliz tarde, que ya está terminando esta escuela. Muchas gracias, muchas gracias. Joana Ángel, por favor. Sí, buenas tardes, profe. Pues mi opinión es que sí estoy de acuerdo con lo de la coca. Lo que pasa es que tú sabes que igual la coca es la madre tierra, la tierra es la que nos da ese fruto, ¿sí? Entonces nosotros no la hemos manejado bien, o grandes corruptos no la han manejado bien. Y ha sido el destructor de muchas familias, sociedades.
Entonces, ¿qué toca hacer? Se puede manejar como para todo lo que se dice que se maneja la coca, la parte medicinal, que hay mucho paciente con cáncer y eso es una medicina muy buena para ellos. Entonces, eso se puede hacer, pero como nuestros cultivadores son nuestra empresa, es el apoyo hacia esas personas para que esas personas la produzcan y tengan protección, porque ellos necesitan protección, y apoyo para que para fertilizar las tierras, para hacer una organización, y también se puede hacer productos para exportación. Por ejemplo, en otros países mucha gente padece porque les toca comer enlatados. Colombia es rica en comida, es mundial. Entonces, nosotros podríamos hacer provecho de eso para exportar alimentos y nuestros grandes campesinos sean grandes y tengan una vida digna, porque son personas que son muy abandonadas, pero son los que nos dan de comer. Entonces nosotros debemos de integrarlos al gobierno más para que ellos sean nuestros productores y nuestras empresas, para que eso sea más grande y Colombia sea más rica en alimentos y en todo lo que se pueda hacer con el manejo. Entonces, sería muy bueno a nivel mundial, que yo sé que pues eso es un proceso, pero se puede hacer más cultivos, incluso de alimentos y todo, y exportar para que la gente pueda tener una mejor alimentación balanceada y evitar enfermedades muy graves que se están viendo en el mundo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Giovanna. Hace rato tenías la mano levantada y bueno, te agradezco tu intervención. Me hubiera gustado comentar mucho, pero no tenemos mucho tiempo, pero sea como sea, ustedes están planteando precisamente muchas de las situaciones que tienen que acompañar una decisión política tomada en el marco de una política pública más amplia, ¿no? Vale la pena que en una próxima sesión pues tengamos en cuenta eso también, las diferentes dinámicas que una política enmarcada en políticas más grandes pues tienen que implementarse para que tengan éxito. Eli Guerrero, que también hace rato había levantado la mano. Y buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos los compañeros. De mi parte, Gracias. pues felicito al presidente Petro por haber tomado esa decisión de comprar la hoja de coca, que se haga una capacitación a los campesinos, que se utilice la hoja de coca para buenas cosas, para medicina, para cremas, para las articulaciones. De mi parte lo felicito, tiene todo el apoyo total nuestro presidente Petro, y los invito a todos los compañeros que no se olviden de salir todos a la marcha el 23 de octubre a las 9 de la mañana. Los de aquí de la ciudad de Pasto nos vamos a concentrar en el Parque Santiago y la llegada va a ser en el Parque Nariño. Muchas gracias, muy amable a todos, que Dios los bendiga, muchas bendiciones, feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, Eli, gracias por tu intervención y bueno, termina mi tocaya, Petrona Isabel Rodríguez Paso, a la que le dedicaban Los amores de Petrona. Chan, 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 chan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro, sí. Muy buenas tardes a todos y a todos. Pues yo también felicito a nuestro querido presidente, el mejor presidente que ha tenido Colombia. Lo apoyamos en todas sus decisiones, lo mejor que puede hacer en nuestro presidente. Y pues a usted también felicitarlo, profe. Muy bonito el tema, pues aprendimos mucho. Muchas gracias y que tenga un feliz día, profe. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, es parte de lo que se quería, que con respecto a una decisión o un anuncio que se hizo ayer, pues poder hablar un poco de lo que es la decisión política y que lo que son las políticas públicas. Creo que es un buen paso, un poco de botada de corriente sobre lo que es un tema relevante. Yo sí creo que el conocimiento, y pues con personas que tienen todas las experiencias, los saberes que ustedes tienen, es vital hacerlo colectivamente. Por supuesto que entendiendo que no todos pensamos igual, que hay puntos de vista distintos, y aquí con respecto a este tema nos dimos cuenta y que precisamente la toma de esas decisiones cuando uno está en el gobierno pues, es muy delicado y muy complejo de hacer. Y entonces, pues bueno, simplemente eso, yo les voy a hacer llegar esta exposición. Sí, yo también creo, como dice Victoria Córdoba, que satanizar la coca no es conveniente, como decían antes y se los mencioné anteriormente, eso de la mata que mata y un montón de cosas, pero incluso yo sé que, o sea, yo creo que hay consenso ya de que satanizar la coca es absurdo, es un gran error, pero yo
día más agradezco mucho la asistencia, les voy a hacer llegar la exposición para que la puedan ver y bueno, vamos a profundizar en la próxima ocasión. ¿Qué pasó? Profe, pensé que habías hablado, dale. le estaba levantando la mano y no sé, el internet no me está colaborando. Pero sin embargo, pues, mi nombre es Mireya Chamarraguático, soy una indígena guaunana de la comunidad Unión Pitalito. Importante el tema, nosotros los indígenas también estamos allí recibiendo el conocimiento de ustedes, que hoy el presidente que nosotros tenemos, veo que tiene mucha gana de trabajar con los indígenas y queremos que siga haciendo, porque nosotros somos de las comunidades indígenas que tenemos un territorio fértil. Hablaban sobre el tema de coca, pero para nosotros, como apenas estamos iniciando, digamos que estamos aprendiendo en el territorio, para nosotros sería lo más importante en nuestro cultivo, porque si nosotros iniciamos sobre el tema de coca, pues nuestros jóvenes que apenas están iniciando no tendrían ese conocimiento de cómo sembrar nuestros siembras que es ancestrales. Entonces, para nosotros es importante también, como decía, bueno, ya sabemos que la coca ya se puede trabajar también, pero como decían otros compañeros, sería importante que nos dieran como una charla frente a eso para que nosotros podamos replicar a nuestros jóvenes, no solamente a nuestros jóvenes, sino que las mujeres indígenas que también están interesadas de aprender cada día. Porque para nosotros es un tema nuevo que no conocemos bien sobre el tema de coca, pues lo conocemos como algo ilegal. Pero pues ahora que ya estamos escuchando, con todo lo que estamos recibiendo la información, sería importante que nosotros tuviéramos esa capacitación. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti y qué pena no haberte dado la palabra antes, pensé que te la había dado y no. Entonces, muchas gracias por tu intervención, además muy importante, pues, por dónde vienes y lo que estás planteando. Y bueno, sí, el hombre de la Fundación Lidera que quiere expresarse, no había levantado la mano, por eso no le había dado la palabra, pero por favor. Agradecer aquí al profesor Petrit. Está aquí. ¿Por qué? Porque sí, la clase ha sido muy amena, muy entusiasta. Los compañeros y compañeras han participado todo lo que pudieron. Se trata de esto, ¿no? De la política y su incidencia en la sociedad. Y la política tiene diversas manifestaciones. Y en ese sentido, agradecerle a Petrit, a ustedes y darles algunas orientaciones rápidas, finales, los últimos que quedan. Este es el link que se tienen que conectar todos los sábados hasta el 30 de noviembre. Por favor, para que lo puedan publicar y multiplicar con otros compañeros y compañeras que a cada rato están pidiendo dónde entro. Entra, el enlace es el mismo que está utilizando hasta el 30 de noviembre. Segundo, por favor, mandar los nombres y apellidos completos y número de cédula para el diploma. Y tercero, recuerden ustedes muy bien que hay que firmar la asistencia. Entonces, gracias, profesor Petrit, por su buena participación, muy entusiasta, muy calmada, muy tranquila, como dicen algunos que estuvieron ahí en el chat, diciendo que su exposición fue muy buena y nos alegra mucho que los profesores que estén en el diplomado sean siempre bien acogidos por parte de los estudiantes, porque eso se trata. Se trata de tener un buen diálogo, una buena conversación con todos los compañeros y compañeras en los temas que estamos trabajando. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Petri. No, gracias. Bueno, la mano. Antes de almorzar, brevemente, ponlo en silencio. Gloria González, rápidamente. Me retiro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Gloria no está. Liliana Rodas, por favor.
Liliana no tampoco. Bueno, entonces yo creo que alzaron la mano sin querer Se le envió queriendo. la sopa. Solo iba a Bueno, dale, preguntar Liliana, si, sí. solo era una pregunta corta, si alguien nos está contactando para conformar un grupo de WhatsApp, porque me acaba de escribir alguien diciéndome que envíe mi número para integrarme a un grupo. Los grupos de WhatsApp se van a conformar, pero por regiones. No vamos a conformar el grupo de WhatsApp porque ya lo hicimos la vez pasada, en el semestre pasado, y ese grupo se convirtió, fue en una publicaciones más allá del diplomado. Y por lo tanto, nosotros desde la dirección acá de Lidera estamos conformando los grupos por las regiones, por los departamentos, y ahí les mandamos toda la información. Recuerden ustedes que los trabajos y las tareas o las exposiciones que tengan que hacer directamente se mandan a los correos de los profesores, a los correos electrónicos de los profesores o al WhatsApp de los profesores. En ese sentido, hay un intercambio ahí de relaciones más directas entre el profesor y el estudiante más que el grupo. Entonces, por eso no tenemos grupos generales, sino grupos particulares por regiones. Ok, profe. ¿Tu opinión? Buenas tardes, profe, muy interesante el tema. Me parece que es un tema que tiene muchas opiniones diversas a favor y en contra, y es algo que nos permite reflexionar y continuar avanzando. Pues muy amables todas las personas que participaron acá y bueno, nos vemos la próxima vez. Yo creo que les quedan pues cosas para reflexionar. No olviden que sí, las políticas se tienen que llevar a cabo. Lo planteé con respecto a un anuncio específico del presidente. Sí hubiera querido de pronto avanzar un poco más en lo de la diapositiva, pero había muchas intervenciones que además fueron muy interesantes y enriquecen, por supuesto, el tema, y nos dimos cuenta de que había posturas encontradas, pero todas en pos de lo mejor para la sociedad y para la gente. De eso se trata, ¿no? De construir también en la diferencia, vamos para el mismo lado y bueno, estamos aportando críticamente a el país, entendiendo que las políticas públicas pues obedecen en serio a una toma de decisiones que tienen que tener en cuenta muchísimas variables nacionales, locales, regionales, internacionales, y bueno, de eso se trata y por eso es tan difícil a veces gobernar y mandar, y bueno, pero para eso estamos, para aprender, para comprender y pues a construir colectivamente conocimiento, sabiduría y bueno, establecer también lazos para que pues colectivamente podamos aportar para la transformación positiva de este país. Muchas gracias y feliz almuerzo para toda la gente. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomen whisky y... Feliz fin de semana. ¿Cuál es su número telefónico? Por favor, profe, ponga el número telefónico. Ahí en el WhatsApp uno puede copiarlo, porque es que no. Yo lo puse, lo he puesto varias veces. Voy a poner mi correo electrónico y mi teléfono. Hágame el favor. Correo electrónico y teléfono. Saludos. Gracias. Ay. Muchas gracias. Bueno, ahí no le puse el @ al Gmail, pero ustedes entienden. Chao, que estén bien. Chao. Lo podemos bien. Chao, profe. Eso ahí no, eso ya no nos compliquemos. Que estén bien, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Vamos a cerrar ya sala. Ya se nos acabó el tiempo. Hasta luego.